No puedo con lo hermoso que quedó. Vean eso. Quedó tan bonito. Por acá unas cosas más. Tengo mucho que contarles. Empezó mayo. Realmente hoy ya es 6. Ah, no, hoy es 4. Día de ser feliz. Tengo que comprar mercado. Les voy a contar, por fin, cómo fue que mejoré mi situación financiera en muchos sentidos. Hoy hice unas compras. Hoy hice unas compras y supongo que es un buen día para contar esta historia. Además, estamos iniciando mes. Inicia mayo. Siempre que inicia un mes es un buen momento para hablar de abundancia, para resignificar los gastos y las inversiones que vas a hacer, las cosas que quieres y lo que nos falta por aprender. Bienvenidos a un nuevo video de las vueltas de la vida. No fui a clases. Se me hizo tarde. Este producto es de Pacha, es vegano. Intento que los productos que uso sean veganos, naturales, porque pues sí, la verdad es que eso te cambia mucho el tema de la piel. Ustedes saben que volví a maquillarme, pero llevé varios meses sin maquillarme y eso a mi piel le ayudó un montón, como que se oxigenó y depuró como muchos de las, suciedad que guarda la piel y bueno, esas cosas. Esta leche corporal también vegan. Resulta, hace ya 2 años que empezó a mejorar mi vida financiera un montón. Bueno, yo soy foránea desde ya hace, yo creo que más de 4 años. Y salí de la casa de mis papás por esa razón. Porque pues estudio en otra ciudad. Y bueno, ya en este punto estoy acabando mi formación. Y siento que tengo experiencia para darles los tipsitos a continuación. Entre los cuales está el primero, y es que sí tengas un presupuesto, pero el plus del consejo es que yo le pongo títulos a mis presupuestos. Entonces, por ejemplo, tengo presupuestos que tienen como nombre, no sé, marzo de nuevas compras y esto, o abril fue mi cumpleaños, recuerdo que abril fue como abril de merecer y bueno, no recuerdo más. Y las primeras veces creo que eso fue algo como intuitivo, como que yo me acuerdo que quería sentir como que cuando me acercara a mi presupuesto había un propósito claro. Y cuando te digo que le pongas un título, puede ser tanto en un archivo si tú lo llevas virtual, porque yo lo manejo como en un Drive, y pues si tú lo tienes impreso, también con mayor razón ponerle un título se va a ver más increíble. O si tienes como una aplicación, mantener como tu mantra del mes, puede ser. Yo recuerdo que una de las cosas que más me marcó fue cuando empecé a planear mi viaje sola, que pues fue el primero de tal vez los que haré en el mundo. Y siento que esos títulos en ese entonces aportaron mucho a que yo me mantuviera conectada al propósito, porque yo recuerdo que decía como listo, me acuerdo que mayo fue como el mes en el que empecé como oficialmente a ahorrar para ese viaje y como todas las veces que me acercaba al presupuesto pues a diligenciar información, me topaba con ese título, entonces pues es como que también ayuda a la mente, a esa información que le regalas también al cerebro. Este bloqueador vegano. Otra de las cosas que me ayudó un montón fue que esto lo vi en una masterclass de finanzas con Diego, se llama Finanzas con Diego. De hecho, pues la plantilla que tengo actualmente con la que yo pues me organizo es de allí. Se las dejará a continuación acá gratis, pero la pagué y pues siento que es información que luego espero no sea problema para mí porque la dejo al libre albedrío. Aunque podríamos diseñar una. ¿Les parece? Cuéntenme si les interesa. El punto es que básicamente yo pagué esa plantilla y no sé si el chico estaba iniciando o no su marca personal, no lo recuerdo. Pero sí recuerdo que estaba a un precio muy asequible en ese entonces. No sé en este entonces en cuánto está. Yo la compré para ese año como en 40,000 pesos y venía incluida una clase privada grupal, pero pues privada. Entonces la hicimos. Fue chévere porque fue conocer como de forma muy cercana también cómo esta persona distribuye sus finanzas y que pues en las cosas y en la información que
comparten sus redes, pues uno dice, wow, o sea, detrás de toda esta información está esta organización. Y realmente, por ejemplo, aprendí que cada porcentaje, digamos, de categoría, cada categoría más bien tiene un porcentaje. Entonces, por ejemplo, yo no había contemplado que parte de mi presupuesto se destinaba el 5% al ocio, ¿sí? O el 10% a emergencias, por ejemplo, que para ese entonces, contexto, o sea, yo manejaba mi dinero, tal vez yo no lo despilfarraba, pero yo me acuerdo que estaba en pareja, estaba en mi segundo, no sé, tal vez tercer año de vivir sola, de vivir como fuera de la casa de mis padres, entonces pues como aprendiendo también a administrar, ¿no? Pues el dinero y pues más cosas. Incluso, ¿sabes? Como que es verdad eso que dicen de que el dinero también es energía. Y yo recuerdo que el dinero me alcanzaba para todo, pero yo quedaba muy apenas. Y esa sensación no me gustaba porque yo sentía que siempre iba a ser así. Entonces, como que educarme en esa masterclass, como que priorizar también tener una plantilla, fue como, ok, necesito organizarme, pero más allá es como, esto también es una inversión en un estilo de vida que quiero construir, que actualmente pienso que es cuidar mis finanzas, como ser muy organizada, muy metódica con eso. Y voy a probar este nuevo producto que es de una marca que se llama Mirra, al parecer, y son talcos corporales como veganos, más libres como de muchos parabenos, de triclosan, libre de talco, sin fragancias. Es un paquete eco-friendly. Bueno, como que en esta familia de las vueltas de la vida tenemos un cuidado por el ambiente. Otra de las cosas que, digamos, en relación a las plantillas es que siento que las plantillas te encuentran, pero también tienes que buscarlas. ¿Sabes? Como todo en la vida, ¿sabes? Aquí haciendo analogías. Yo empecé con la plantilla de parejas y finanzas. Yo no sé si ellos todavía la tengan de libre acceso, pero ellos sí eran un proyecto que estaban empezando en ese entonces y me acuerdo que su plantilla me ayudó un montón, pero como la plantilla estaba también organizada para hacer en parejas y finanzas, aunque yo tenía pareja en ese tiempo, llevaba mi presupuesto personal sola. Y de hecho, recuerdo que parte de lo que yo sabía se lo enseñé a mi pareja desde entonces. Entonces fue chévere porque era una forma como de aplicar un conocimiento, tal vez no al 100%, pero no perder la oportunidad de aprender lo que pudiera absorber desde entonces. Y la verdad es que al día de hoy, aunque ya no uso esa plantilla, sí tengo el recuerdo de que ahora que lo pienso, mis ahorros como más, ni siquiera grandes, sino mis ahorros más especiales desde entonces fueron gracias a una plantilla de ahorro que ellos también pusieron al servicio de las personas. Entonces yo sí te recomiendo de pronto que te averigües en el perfil de @parejas y finanzas, no sé si en su página o qué, pero han crecido un montón y la verdad es que sí funcionó mucho como lo que aprendí con esas plantillas desde entonces. Yo creo que he probado alrededor del, digamos, de mi poca experiencia en finanzas, como unas 3 plantillas o 4. Creo que haciendo la mía, intentando como 4. Y siento que de todas obviamente he agarrado cositas. Por ejemplo, de la última es como la más avanzada porque tiene ya más categorías, cuentas por cobrar, inversiones. En este momento no he hecho inversiones, por eso siento que también esta plantilla está en un punto como que me exige, que está en un confort también, pero tiene nuevos retos. Por ejemplo, la de finanzas, recuerdo que no tenía lo de inversiones. Y de hecho, las que yo tuve también anteriormente eran más como de anotar gastos. Bueno, eran más como para llevar un control, como muy principiantes, muy básicas. Bueno, otra de las cosas que recuerdo también que empezaron a mejorar mucho mi vida financiera fue empezar ahorros muy pequeñitos e irlos subiendo. Yo me acuerdo que mi ahorro de fondo de emergencias lo empecé estando en pareja y debo ser muy honesta en que incluso cuando dejé de estar en pareja, mi fondo de emergencias volvió a empezar. O sea, eso me sirvió, aunque no llegué a eso que dicen de que el fondo de emergencias debe ser mínimo tus 3 meses o 6 meses de lo que necesitas para vivir. Me acuerdo que no había alcanzado ni la mitad de lo que sería un mes para mí, para vivir en ese entonces. Pero yo decía, lo necesito usar, para esto es. Cuando me separé también de esa persona, empecé a hacer como cosas diferentes, tuve que usar eso para
cubrir algunos gastos y otras necesidades, y al día de hoy fue un ahorro que agradezco porque me hizo darme cuenta de lo importante que es. Y no solo eso, sino de que yo era capaz de hacerlo, y el cómo lo tuviera y el cómo lo lograra hasta ese entonces era suficiente porque era lo que sabía en ese entonces. Es como esa frase que dices de que lo que tú haces lo que puedes con lo que sabes, y cuando sepas más harás más. Evidentemente en las relaciones de las finanzas pasa igual. Voy a aplicarme esto. Él la estaba esperando con una flor amarilla. Bueno, no tiene fragancia, eso está chévere. Pero sí se siente polvo, o sea, como talco. Y hasta como más arenosito, pero no fastidia. Vamos a ver cómo nos va. Nina, es que yo no te puedo mentir. Yo trabajo con el cuerpo. Soy artista escénica. Y pues sudo, nena, y no espero leer mal frente a mis compañeros. Quiero que ellos se sientan cómodos trabajando conmigo y yo trabajando conmigo. Bueno, continuemos con la historia. Entonces, que a partir de que uso ese ahorro de emergencias, me doy cuenta de que, o sea, sí o sí necesito seguirlo construyendo, pero que sí o sí no es algo que pueda negociar hacer. Es mejor empezar con lo que tienes, porque en un futuro te vas a dar cuenta que lo hiciste con lo que tenías, y que sería peor no haber empezado ni siquiera con lo que tenías en ese entonces. ¿Y a qué voy con eso? Es el día de hoy en que yo todavía no completo mi ahorro de emergencias mínimo para los 3 meses, pero sí quiero que sepas que ahora mi monto de ahorro es muchísimo mayor al de ese entonces, para, digamos, como avanzar como con más rapidez. Y en realidad es que lo bello de ahora es que, aunque aparentemente aún no logro ese primer trimestre cubierto, pues sí tengo también un ahorro diferente, que es para no sacar de este ahorro de emergencias hasta que no se cumpla ese objetivo, mientras lo cumplo. Y pues si es necesario gastarlo, pues se repone en su momento, pero por el momento la meta es cumplirlo. Lo que aprendí de todo eso es que es como lo que alguna vez yo les enseñaba de trabaja con lo que tienes, querido soñador. Así básicamente, como ahorra con lo que tienes. A veces yo me acuerdo que pensaba como, no, pero es que ahorrar 10,000 pesos en Colombia, no sé, pues en otros países, como ahorrar 5,000 pesos es súper poco, es mejor que no ahorrar nada. Entonces básicamente como que ese tiempo, mis ahorros de ese entonces se enfocaron en agarrar el hábito de la disciplina del ahorro, y es que así fue. Pasaron los meses y literalmente yo mantuve mi constancia con el ahorro, tan así que de hecho notaba cuando decía, bueno, creo que este mes puedo incluso ahorrar más de lo usual. Y algo que también aprendí es que es cuestión también de lanzarse a las circunstancias, no de que, ay, endeúdate y pues mira cómo resuelves, pero creo que también hay una magia en lanzarse a las cosas sin estar tan preparada, porque ahí es cuando una verdaderamente pone la mente en juego para empezar a resolverlas. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo me acuerdo que la mesada que yo recibía en ese entonces, o sea, me alcanzaba, pero lo que te digo, yo buscaba otras fuentes de ingreso para poder darme como una vida más chévere de la que podía darme. Y poder tener tiempos chéveres de ocio y de diversión, porque aunque nunca me faltó la comida, es el día de hoy en que no invierto tanto en esos espacios, pero hoy sí hay una cuota establecida para mi diversión. En ese entonces era como lo que me sobrara, o ay, bueno, hoy sí me lo permito y el otro mes no. Es como ahora entiendo que, por ejemplo, es re importante sacar un espacio para yo divertirme, y no me refiero solo a gastar y despilfarrar dinero, es también invertir como en esas experiencias que al día de mañana pues me van a brindar mucha felicidad. Entonces termina esta relación, mi vida cambia también mucho, yo también dejo de vivir donde vivía, y con mayor razón dije, bueno, importante, yo para ese entonces tuve un vínculo como muy fuerte con esta persona, entonces compartíamos también finanzas de muchas cosas, y eso también me enseñó un montón, porque yo pensé como uno tiene que tenerlo todo muy claro a la hora de establecerse en pareja, y es como, no sé, yo no busqué como estar en pareja en ese entonces, siento que naturalmente pasó y fue algo que me enseñó mucho, pero que me hizo darme cuenta que, claro, también tener una pareja, tener una mascota, que también tuve una mascota en su momento,
es es un gasto que vas a tener que solventar y ser responsable de saber cómo cubrir. En el día de hoy pienso como, aunque no tengo una mascota y la verdad si la quisiera, sé que no es el momento para tenerla, y segundo, sé que económicamente tengo otras prioridades que solventar y cumplir primero para poder darme como ese gusto de poder distribuir también y emplear mi dinero en esa felicidad que sería una mascota. Pero eso fue también gracias a lo que me permití vivir y a lo que aprendí, así que creo que también una de las cosas que me ayudó a mejorar mi situación financiera es entender la naturalidad de las cosas que me acompañaban, y que el día de hoy, aunque tal vez no haría las cosas igual o hasta mejor que antes, pues no me arrepiento de nada. Todo lo hice con amor, todo lo hice con lo que sabía, y sin haber probado eso, pues hoy no tendría ganas de una experiencia diferente. Y sabes, como que todo esto que te digo de los títulos, todo esto de empezar a ahorrar con lo que, o sea, como a confiar en que ese pequeño ahorro se convertirá en algo más grande después, fue también darme cuenta de que a veces ni siquiera se trata de que ganes un salario muy grande, se trata también de solo cómo lo administras, pero sobre todo de también cómo te proyectas, porque no siempre vas a tener el mismo salario. Puedo decirle a la Lula del pasado en este video también que he ganado mucho más de lo que tal vez antes ganaba, y he ganado mucho menos de lo que también antes ganaba. O sea, mis finanzas han variado constantemente, y hablo desde mi profesión, mi gremio, también eso hace que varíe un montón, como que no es lo mismo que tener un sueldo fijo. Digamos que los artistas, al menos de mi parte, he notado que nos movemos de acuerdo a los proyectos que van saliendo, a las campañas que se hacen, depende de qué tipo de artista seas, si eres de televisión, si eres de teatro, si eres de la parte de producción, en fin, como que el dinero está en todas partes. Obviamente está también en ti querer encontrarlo, pero también el dinero te encuentra, ¿sí? Como que estoy un poco como holística, como un poco espiritual, pero te hablo desde la experiencia de, es verdad que puedo esforzarme por encontrar nuevas fuentes, por generarlas, pero también es verdad que el dinero me está esperando para encontrarme en cualquier parte. Simplemente hay que tener también una apertura emocional a que sabrás manejarlo, porque siento que ahorita, aunque yo vivo muy bien, reconozco que hay todavía un miedo al mucho dinero, y es como, ya no quiero tener ese miedo al mucho dinero, sino quiero más bien sentirme ansiosa y feliz por cómo voy a manejar estas nuevas cantidades de dinero. Incluso no solo eso, porque miren que también algo que recuerdo que me ayudó fue como pensar desde, o sea, de dónde vienen, o sea, dónde vienen los ingresos que hoy tengo. Algunos, como todavía algunos permanecen, son por ejemplo de la ayuda de mi mamá, otros son de mi trabajo. Ahora tengo 2 trabajos, uno muy diferente al otro, pero los 2 me ayudan muchísimo. En uno trabajo más y gano no tanto, en uno trabajo muy poco y gano muy bien, pero también tengo otras dificultades en este, que hay una facilidad en el que trabajo más, y hay unas dificultades en el que, aunque aparentemente trabajo menos, es mucho más esfuerzo mental. Así que se trata también, para mí, se ha tratado en este último tiempo de como recordarme constantemente de que no se trata ni de tener los multimillones, y no se trata de saber super administrar el dinero, sino de que estoy en un constante movimiento también con mi relación con el dinero directamente, y con la vida que hoy tengo. De hecho, un poco de contarles los productos también que me compré. Hoy pensaba literalmente como trabajé, o sea, casi todo lo que trabajé en este fin de semana, casi todo se me fue como en los productos que hoy necesito. Y creo que la Lula del pasado diría como, ¿qué te pasa? ¿Por qué acabas de gastar todo eso? ¿Sabes? Pero la Lula también del pasado está muy feliz porque hoy puedo hacer eso, y saber que debido a la administración y organización que tengo, el día de mañana tendré para lo otro que necesito. Y no porque voy a volver a trabajar y voy a volver a tener el dinero, no solo por eso, sino porque cuento con una organización que, trabajando o no, voy a poderme brindar esa tranquilidad. Que esa es la otra, ¿sabes? Como que, por ejemplo, un reto, honestamente, en este momento de mi vida financieramente, sería aprender a invertir y a tener una tarjeta de crédito. Llevo años trabajando en mis finanzas, sintiéndome muy bien cada vez, mejor, algunos días más nerviosa que otros, pero sigo sin desbloquear también ese checklist en esa lista de sueños financiera.
Y creo que claramente todo eso también se relaciona con el miedo al dinero, el miedo a de pronto un descontrol, una mala racha. Pero bueno, baby steps, que ese es el otro consejo. Tú vas a tu ritmo, tú sabes bien lo que necesitas, tú sabes bien hasta dónde puedes llegar. Creo que hay que ser también honestas y honestos con nosotros mismos y que uno sabe cuándo está llegando a los excesos. Y ahí hay un ejercicio de voluntad grande. Por ejemplo, ahora cuando, por ejemplo, hago mis cierres emocionales del mes, que antes era un video público por acá en YouTube, ahí pueden encontrar algunos. Ahora los hago conmigo misma y en esos cierres emocionales del mes resalto cuando me he pasado 1,000, 2,000 pesos, 10,000, 20,000 pesos, digamos, de lo que tengo pactado para organizarme el mes. Mi labial favorito del momento, el Mocha Hydracolor de Ana María, y es vegano. Muchos productos veganos, muchos aprendizajes. Y ay, tanto lo amo que ya se me va a acabar, entonces tocó sacarlo así. Un poco chistoso para lo que estamos hablando en este video. Pero incluso, por ejemplo, eso nunca me había pasado. Miren que este producto lo tengo otros como 2 nuevos que los pedí, o sea, los compré. Y los tengo ahí por si cuando estoy ya en serio no tenga nada, pues tener otros de repuesto. Y antes me pasaba que solo compraba uno y hasta que no se me acabara no compraba otro, porque ahora como que este tipo de compras yo sé que las voy a volver a usar y voy a seguir usando. Pero eso no me pasa, digamos, no sé, con otros productos de maquillaje. Por ejemplo, la pestañina. ¿Saben hace cuánto tengo esto? Ni siquiera yo lo sé. No lo sé. Pero de eso se trata, ¿sabes? Como de ir aprendiendo, de ir entendiendo también qué uso le das a tu dinero, cómo va a regresar. Entonces, cerrando la anécdota de lo que te contaba de, wow, hoy lo que gasté fue casi todo lo que gané en pero no me descuadré. Simplemente eso entra también a mi fondo de reserva y lo saco para lo que necesito. Sé que tengo un límite de compras de ciertas categorías y las respeto. Cuando no las respeto, no es como que me dé látigo o me trate mal, sino es como tener una reunión seria y decir, bueno, Lauris, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Ok, entender también desde dónde fue que tomé esas decisiones, por qué me ha pasado. De hecho, tengo un monto de gastos hormiga, que significa como, es un monto muy pequeño el que tengo destinado para eso, pero es para comprarme como papas, cosas así que yo sé que a la final no me alimentan, pero me hacen feliz. Y recuerdo que alguna vez como que no cumplí, o sea, me refiero que no cumplí el tope, me sobró, pero yo no guardé ese sobrante, sino que, pues normal, seguí el siguiente mes y volví a usar el mismo tope, pero esa vez me pasé y yo dije como, ay, pero el anterior mes no me lo había gastado completo, entonces aquí, y es como, no se trata de eso, pues lo puedes acumular, pero yo no había sido consciente de eso, simplemente como que sí, ahora intento ser consciente de esas cosas, es como, ok, por ejemplo, en cuidado personal, honestamente el anterior mes como que me pasé en ciertos, como me pasé como 16,000 pesos y dije como, bueno, para este mes me los puedo quitar o puedo ser incluso más consciente de lo que puedo destinar en las cuotas que ahora tengo, en los dineros que ahora quiero proyectar. Por ejemplo, los viajes, por ejemplo, el anterior año fue como, ¿cuántas veces dije por ejemplo? No lo sé. El anterior año, cuando viajé a Cartagena, ese viaje se convirtió en la prioridad del año para mi felicidad, porque sí o sí sabía que lo tenía que lograr, además que ya había comprado pasajes, entonces había como una fuerza también que me llevaba a decir, lo tienes que lograr, mi pequeña. Y resulta que me di cuenta que mi cerebro automáticamente ya se organizaba para cumplir con ese ahorro, con lo que necesitara y no descuidar como las otras cosas que sí tenía pendientes, que me seguían esperando, mis responsabilidades, pero que eso se había convertido en algo serio. Al día de hoy siento que ahora mi reto más grande es que ese ahorro para esa felicidad y esos viajes no solo haya durado para ese entonces como en esa primera vez, sino que se vuelva algo constante todavía, ¿sabes? Entonces esos son como las cositas que les podría como recomendar de todo esto. Seguramente me pasé muchas por encima que se me van a ocurrir, tal vez hagamos una parte 2 de esto, pero te diría como invierte en esa educación, sea amable, cuida esos ahorros de emergencias y empieza con lo que tienes, ¿sí? Como que observa también, tú sigue hábitos
de la gente que te inspiran, ¿sabes? De la gente que tú digas como se ve que eso sí se aplica. Tú no aplicarías un consejo de alguien que no te parece a ti alguien ejemplar. Y ya, nos vemos en otro video más de las vueltas de la vida. Te quiero, adiós.